Así que si usted hoy le ha traído a Dios su cuerpo, su vida, su espíritu, su alma, para obsequiarle a Dios estas 2 horas, 3 horas, no sé el tiempo que Dios vaya a disponer de usted, pero es porque Dios está muy interesado en usted, amén. Así que hoy día no vamos temprano porque el hermano Elías va a predicar. No sé lo que el Espíritu Santo quiere hacer con nosotros, pero nadie está limitado. Él es el dueño de nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? Ciertamente no soy de muchas predicaciones largas como mi papá, pero creo que el Espíritu de Dios está sobre él y también está hoy sobre mí en este lugar, al igual que lo está acompañando a usted en este lugar, amén. Nadie anda solo, siempre Dios anda con nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Hoy vivimos una triste realidad que no puede seguir siendo ignorada, donde la humanidad se ha corrompido. Algo de lo que mi hermana decía hace un momento cuando salía a ver a mi esposa bajando el puente casi a la entrada de Juan Montalvo. Había un muchacho tirado en el piso al lado de un poste. Estaba muerto porque estaban unas cintas amarillas, estaba la policía recogiendo el cadáver hoy en la mañana. Esa es la triste realidad que vivimos. Ya usted no se encuentra con un animal muerto, atropellado. Ahora las personas se encuentran así también. Esa es la triste realidad que vivimos en nuestro país y creo que en el mundo entero. Al igual que en los tiempos de Moisés, las tinieblas cegaron a la gente, cegaron corazones, cegaron familias, por una sencilla razón. Cuando Dios llevó al pueblo de Israel a Egipto, diga conmigo, había un propósito. Pero es lamentable cuando las personas perdemos el propósito de Dios, nos desviamos del propósito de Dios. Es algo gravísimo. Es el peor error que podemos cometer. Por eso le dije que Dios está muy interesado en usted como está conmigo y con cada uno de nosotros. El problema es cuando perdemos el propósito de Dios. ¿Para qué Dios nos llamó? ¿Para qué Dios nos trajo? Las situaciones que vivimos y las circunstancias que se mueven día a día en el mundo entero, en nuestro país, son situaciones adversas con el fin de corromper al hombre, dañar su imagen, dañar las familias. Ahora vemos jóvenes. Este muchacho era un joven el que estaba ahí. Ya la gente no llega viejo para morirse. Escuchaba a mi hermana porque a veces estamos en el lugar equivocado y a la hora equivocada. Así que no podemos, la iglesia de Cristo, hacernos de ojos ciegos ante lo que está sucediendo en nuestro país. Pensemos ahora en nuestro país. No podemos cegar nuestros ojos, cerrar nuestros ojos, acomodarnos en nuestras iglesias, que son de mucha bendición. Se siente la presencia de Dios, Dios se manifiesta, Dios habla a su pueblo. Ese es el propósito, pero no el de quedarnos encerrados en 4 paredes. Así que yo quiero que usted en esta mañana abra su corazón y le pido por favor que extienda su mano a este humilde servidor suyo y de Cristo. Dependerá mucho de la disposición de su corazón, de lo que Dios pueda hablar a su vida. Así que ore conmigo y ore por este servidor de Cristo. Padre, te doy gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Vamos, ore fuerte por este servidor. Padre, gracias, Señor. Dame tu gracia para comunicar el mensaje que tú tienes para tus hijos, Señor. Te ruego, Espíritu Santo, que fluyes en labios, Señor, de acuerdo a la necesidad de tu iglesia, Señor, en el nombre de Jesús. Padre, dame la gracia para bendecir a tus hijos, Señor amado. Al igual que tú me has bendecido cada día con esta palabra, Señor. Gracias, Señor amado, porque hoy puedo ser, Señor, un instrumento para bendecir a tus siervos. Señor, líbrame de hablar cosas humanas. Te pido, Señor, que mi vida sea restringida al propósito de Dios.
y que se haga conforme a tu voluntad. Espíritu Santo, toma mi boca, Señor. Toma mis labios, Señor amado, en el nombre de Jesús, para bendecir a tus hijos, Señor. Habla, Espíritu Santo, porque tú eres quien conoce lo profundo de los corazones, Señor, del corazón de Dios y del corazón de los hombres. Espíritu Santo, fluye en esta mañana, en esta reunión, Señor amado, y en el nombre de Jesús yo te pido, Señor, que se haga conforme a tu voluntad, Señor. Enséñanos, corrígenos, enderézanos, Señor, en el nombre de Jesús, pero hágase conforme a tu preciosa voluntad. Gracias, Padre. Amén y amén. Denle un fuerte aplauso al Señor. Aleluya. Tengo un tema y dice: no abandones el propósito de Dios. Si bien es cierto, empezando esto, todo sucede desde que el hombre se desvía del propósito de Dios. Parece algo insignificante y muchas veces no nos damos cuenta de que nos movemos del propósito de Dios, nos salimos del propósito de Dios. Es interesante ver la historia del pueblo de Israel, cómo entraron con mano de bendición, Dios usando a José para que Dios pueda preparar esa tierra y pueda usar a José con el simple propósito de guardar un pueblo, de guardar el pueblo de Dios. El pueblo de Israel estaba pasando necesidad. La tierra había sido golpeada con hambre, mientras que José, el muchacho que habían vendido, sus propios hermanos lo vendieron. Dios lo llevó hasta Egipto, lo preparó, pasó por diversas pruebas, pero nada de eso. Escuche bien lo que le voy a decir. Yo creo que usted preste mucho oído a esto que le voy a decir. José tuvo problemas. Diga conmigo: José tuvo problemas, como todos los tenemos. José fue envidiado por sus hermanos, pero José tenía un propósito en Dios. Dios tenía un propósito en él. Dios le había dado una serie de sueños, visiones. Dios le había hablado y Dios había confirmado aún con su propio padre cuando le contó del sueño y le dijo: ¿acaso tus hermanos y yo nos inclinaremos a ti? Ya Dios estaba predestinando el futuro de José, pero diga conmigo una vez más: con un propósito. Yo quiero que usted se grabe bien en claro en su cabeza el propósito de Dios, porque el tema dice: no abandones el propósito de Dios. José, a pesar de las dificultades y las situaciones difíciles que él pasó, no se desconectó, no se desvió del propósito de Dios. Este fue el muchacho que Dios usó para que cuando vinieran los 7 años de hambruna, Dios pudiese guardar a un país, Israel, a un pueblo que empezó con un grupo pequeño de personas que llegaron a Egipto y fueron resguardados del hambre, protegidos del hambre. Dios los sustentó, los guardó, pero se corría un riesgo que se manifestó. El pueblo de Israel se acomodó en Egipto, se acomodó en la abundancia de lo que Dios, escuche bien, Dios es quien guardó con abundancia ese país, no fue el faraón. Si usted ha leído la historia, Dios usó a José para guardar esos 7 años de abundancia, para que cuando vengan los 7 de necesidad, de escasez, el pueblo de Dios y aún Egipto sean bendecidos. Así que José se cuidó muy bien de guardar esa palabra, pero el pueblo de Israel se acomodó en las situaciones, en las circunstancias, en la comodidad. Habían ríos, árboles, buena comida, había trabajo, había de todo. Así que alguien dijo: ¿para qué seguir orando? ¿Para qué seguir buscando a Dios? Si ya estamos bien, ya tenemos de todo. Ese fue el grave error que cometió el pueblo de Israel. Habían perdido la dirección de Dios, habían abandonado el propósito de Dios. ¿Usted conoce la historia? Yo solamente le estoy hablando de historia por ahora. El Espíritu Santo será el que traiga revelación de lo que Dios quiere hablar a nuestras vidas, porque lo necesitamos. ¿Cuántos dicen amén a eso? Estamos viviendo tiempos similares, donde lamentablemente el mundo entero y aún la iglesia se ha acomodado. Se ha acomodado porque descubrió cómo hacer dinero. Se ha acomodado porque algunos descubrieron cómo manipular unciones, palabras. Se ha acomodado porque algunos descubrieron métodos para querer solucionar problemas. Es terrible lo que se vive ahora. Hay cosas que, deformidades genéticas, que ahora con cosas médicas se pueden arreglar. Algunos ya no confían en Dios, solo confían en lo que este mundo les puede ofrecer.
Pero escuche lo que le voy a decir. En algún momento, cuando el pueblo de Israel perdió la noción, Dios tenía que buscarse a alguien. Dios está muy interesado, como le dije al principio. Dios está muy interesado en nosotros. Diga conmigo, Dios está muy interesado en mí. No importa la situación en la que nos toca vivir, nos vamos a equivocar. ¿Quién no se ha equivocado? A diario nos equivocamos. A diario nos equivocamos. Vamos a flaquear. Vamos a ser tentados a perder el propósito de Dios, a separarnos del propósito de Dios. Pero es ahí donde Dios está muy interesado. Y Él es quien mueve las piezas necesarias para que usted y yo entendamos que Él tiene un propósito y un llamado para nuestras vidas. Así que muchas veces el enemigo se va a meter en su matrimonio, se va a meter en sus hijos, se va a meter en su trabajo. ¿Sabe por qué? Porque si usted perdió la dirección del propósito de Dios, es posible que las cosas ya no funcionen igual. Porque nadie que está fuera del propósito de Dios va a caminar igual. ¿Quién tiene el control de todas las cosas y es perfecto? Dígalo fuerte, ¿quién? Dios, ¿verdad? Así que si yo pierdo la dirección de Dios, es posible que yo pierda el propósito de Dios. Y si no tenemos propósito de Dios, y si usted descuida la dirección de la que Dios lo puso, Él conoce nuestro principio. Tan preciosa esa adoración. Él es el alfa y la omega. Él conoce mi principio y mi final. Él sabe en qué lugar yo voy a funcionar, a qué hora y para qué tiempo. El problema es cuando nosotros nos desviamos del tiempo y de la hora y nos entretenemos en otras cosas y perdemos la dirección de Dios. Perdemos la noción del tiempo. Punto número 1. Abra su Biblia en Éxodo capítulo 3, versículo 10. Gloria a Dios. Éxodo 3, versículo 10. Punto número 1. Mantente firme en el llamado que Dios te hizo. Versículo 10 del capítulo 3 de Éxodo. Ven por tanto ahora. Es un llamado que Dios nos hace. Le hizo a Moisés. Ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Dios. Dios está necesitando urgentemente gente que obedezca al llamado de Dios ante las situaciones en las que vivimos en este mundo. Yo no conozco la vida suya personal en su matrimonio, en su familia, en su casa, en su descendencia, pero sí le puedo decir algo. Dios está con una urgencia de gente que reciba el llamado de Dios. Había una urgencia en este pueblo. Había una necesidad. El pueblo se había desviado, se había desconectado del propósito de Dios. Estaban esclavos, estaban siendo maltratados, asesinados. Morían cada día como hoy nos sucede en nuestro país. A diario muere gente joven, gente que ha perdido el propósito, aún gente que ha conocido a Cristo, pero que perdieron el propósito de Dios. Porque alguien se descuidó de este llamado. Así que el Señor está muy interesado en llamar gente que tenga disposición. Yo no sé usted, pero necesitamos urgentemente gente. La palabra de Dios dice que la mies es mucha, los obreros son pocos. ¿Por qué son pocos si hay tanta humanidad, tanta gente? Por una sencilla razón: porque nos entretenemos en otras cosas que no tienen nada que ver con el propósito de Dios. Entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? ¿Quién es usted? ¿Quién soy yo? Por la vida que llevamos muchas veces, por los errores que cometemos, nosotros mismos nos catalogamos y nos catalogamos mal, porque no hemos entendido que es el poder de Dios. Qué preciosa alabanza es tu aliento en mi ser. Lo que va a cambiar, lo que va a hacer la diferencia en nosotros es su poder, es su Santo Espíritu, es la unción del Espíritu Santo. Así que si usted piensa que en sus propias fuerzas lo va a hacer, esa es la causa por la que el pueblo de Israel se equivocó, perdió la dirección, perdió el rumbo, confió en su humanidad, se acomodó en las situaciones, en las circunstancias.
Se acomodó en los talentos, en los dones. Se acomodó en sus fuerzas. Todo aquel que confía en sus propias fuerzas tiende a fracasar, tiende a equivocarse. Yo creo que por eso estamos aquí, porque somos débiles, porque tenemos errores. ¿Cuántos tienen errores y debilidades? Yo por eso estoy aquí, porque yo necesito a Dios. Usted necesita a Dios, ¿verdad que sí? Usted necesita a Dios, yo necesito a Dios. Y Dios necesita de nosotros. ¿Sabe por qué? Porque en nuestras debilidades su poder quiere cambiarnos, quiere transformarnos, quiere llevarnos a una comunión íntima con el Espíritu Santo, que es la gran necesidad de la iglesia, porque la iglesia es la responsable. ¿Cuántos son la iglesia de Cristo? Usted y yo somos los responsables de las cosas que están sucediendo ahora en nuestro país. Así que el deseo de Dios es que la iglesia se despierte, se levante, se active en el propósito de Dios y caminemos en el propósito, no fuera del propósito. El grave error que cometemos es cuando nos salimos del propósito de Dios. Perdemos la noción de las cosas. Perdemos el control de las cosas que Dios tiene en nosotros. Pero cuando nosotros sacamos a Dios y nosotros nos apartamos de Dios, entonces nosotros tomamos el control de las cosas y tendemos a fracasar. Ese es el problema, cuando queremos hacer las cosas con nuestras propias fuerzas. Hay un gran llamado de Dios para que este pueblo vea la gloria de Dios. ¿Sabe qué me llena de regocijo? Saber que Dios quiere manifestar su gloria, pero Él anda en busca de personas, corazones, que suelten las cosas del pasado, que suelten las cosas del mundo, que suelten las cosas que nos estorban, para ocuparnos del llamado y del propósito de Dios. El diablo siempre vino a matar, a robar y a destruir. Él es el padre de la mentira. Él es el padre del engaño. Él siempre viene con sutilezas a engañarnos. La mejor herramienta de Satanás es el engaño, es la sutileza. Y nos hace creer que por los errores que cometemos, por las falencias que se manifiestan en nosotros, ya perdimos el propósito de Dios. ¿Y sabe cuándo es que realmente se pierde el propósito de Dios? Cuando usted le cree al diablo y se abre del propósito de Dios. Ese es el grave error. Y esa es la forma sutil de Satanás. Sacarlo. Usted no tiene derrota sino hasta cuando es sacado del propósito de Dios. Cuando usted se deja llevar por el temor, por el miedo, porque usted cree que es con sus fuerzas. Y no es con nuestras fuerzas. Es con la ayuda del Espíritu Santo. Es con el poder del Espíritu Santo. Ese es el grave error. No podemos nosotros darle territorio al enemigo. No podemos brindarle terreno al enemigo, dejándonos que nos engañe. Se equivocó, levántese. Erró, sacúdase. Parece firme. Vino un golpe del enemigo, vuélvase a levantar. Es imposible que no vengan tropiezos. Eso fue certificado por Dios. Y quiere que le diga algo, el cristiano es el que más problemas tiene. Yo me recuerdo hace muchos años atrás que gritaba a la gente en las calles: ven a Cristo y Él resolverá tus problemas. Eso no era verdad, eso era mentira. Eso fue un engaño, por eso hay mucha gente allá afuera en el mundo apartado, porque se creyeron eso. Y cuando usted viene a Cristo es cuando más problemas tiene. Pero ¿sabe qué es lo que me certifica que Dios está conmigo? El Señor dijo claramente que si Dios es conmigo, ¿quién contra mí? Los problemas van a venir, pero si Dios está conmigo, si yo estoy en su propósito, si yo camino en su justicia y en su verdad, Él me va a proteger. ¿Cuántos dicen amén? Denle un fuerte aplauso al Señor, haga algo, aleluya. El problema es cuando nos salimos del propósito de Dios. El problema es cuando nosotros ponemos nuestra confianza en nuestra humanidad y vemos con claridad con nuestros ojos humanos nuestros errores y falencias que nos sacan del propósito de Dios, que nos desvían del propósito de Dios. Primera de Reyes, por favor, capítulo 19. Este profeta muy conocido llamado Elías, por cierto, tiene mi nombre, pues yo no soy profeta. Este profeta llamado Elías, Dios de la mano de este hombre había hecho grandes cosas, poderosas, al igual que lo hizo con Moisés. Con Moisés, cuando estaba en el reino, cuando estaba en el trono, usted sabe la historia. Él no sabía que era del pueblo de Israel. Él no sabía que era judío. Él estaba en lo más alto
tenía dinero, tenía posiciones, estaba bien, hasta que supo que ese no era su lugar. Muchas veces estamos en lugares equivocados que aparentemente nos traen aparentes bendiciones económicas y tenemos una comodidad donde no sentimos la necesidad de conocer el propósito de Dios. Pero hay algo muy interesante. Yo conozco de muchas personas que no siempre el dinero no lo es todo. El dinero no lo es todo. Y yo creo en la prosperidad. Yo creo en negocios, creo en empresas. Si hay algo maravilloso que Dios nos está enseñando es que Dios nos va a bendecir grandemente. ¿Cuántos dicen amén? Dios nos va a encargar dinero. Pero yo quiero que usted entienda algo. Ese no es el fin y el fundamento de nuestra fe. La confianza en lo que Dios nos dé, sino de cumplir el propósito de Dios. Y Moisés tuvo que descender y meterse entre el pueblo, entre los judíos, vivir como ellos, para entender la necesidad de lo que este pueblo estaba sintiendo. Los golpes, el maltrato, los asesinatos, la tristeza de padres que perdían a sus hijos por los golpes de los egipcios, por el maltrato, las estafas que hacían los egipcios al pueblo de Israel. Era necesario que Moisés descienda para que él conozca y entienda la necesidad de este pueblo. Y no fue hasta entonces cuando él en sus propias fuerzas quiso ayudar a su pueblo y mató a una persona. Tuvo que huir al desierto. Pero en el desierto Dios lo llevó hasta el monte Oreb, donde se encontró con Dios. Y ahí fue que le hizo el llamado. Usted conoce la historia de lo que Dios hizo a través de Moisés. ¿Sabe por qué? Porque encontró el llamado. Y en el versículo anterior, el Señor lo llamó y lo envió. Diga conmigo, lo llamó y lo envió. Yo creo que aquí hay muchos llamados, pero tenemos que entender que necesitamos ir hacia el propósito donde Dios nos ha puesto. Usted no está aquí por coincidencia. Usted no está aquí porque lo invitaron, aunque lo invitaron. Usted no está aquí porque llegó a una casa de luz, aunque lo invitaron a una casa de luz. Usted tiene un propósito en Dios y por eso usted está aquí. Por eso usted está aquí. Cuídese de no desviarse del propósito de Dios. Si usted pierde el propósito de Dios, posible que usted pierda muchas cosas. Capítulo 1 del versículo 19. Dice la palabra de la siguiente forma: Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses, y aún me añada, si mañana a esta hora yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Esto es interesante. Este hombre, días atrás, había visto descender fuego del cielo. Había visto una manifestación poderosa del Espíritu de Dios, consumiendo un altar, mostrando su gloria al Dios eterno y poderoso a quien él servía. Dios se había manifestado. Y ahora este hombre es amenazado por una mujer con palabras. Y él sintió temor y salió corriendo para cuidar su vida. Le pregunto yo, ¿no eran más los 300 profetas de Baal que lo podían asesinar a Elías en el lugar donde se encontraba, que una mujer que solo mandó una amenaza? ¿Por qué Elías fue tentado al temor? ¿Por qué Elías por un momento, por el temor, perdió la noción de las cosas que Dios había hecho? Hoy no estamos tan alejados de esa realidad. Hemos visto el mover de Dios, hemos visto el sustento de Dios, hemos visto la obra de Dios, hemos visto milagros en nuestra familia, hemos visto sanidades, hemos visto la gloria de Dios. Pero hay un demonio, hay un espíritu que ha sido soltado del mismo infierno para atraer temor a las personas. Así que por eso la palabra de Dios dice que nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra demonios, contra principados. Si usted piensa que humanamente usted va a vencer estas cosas, usted lo que va a hacer es esconderse como lo hizo Elías. Porque la única forma de defenderse del miedo en la humanidad es esconderse. Pero esa no es la solución.
La solución no es abandonar el propósito de Dios cuando usted no entiende las cosas que suceden. Esa no es la solución. Elías cometió ese grave error, pero wow, escuche esto, sigan leyendo conmigo. Viendo pues el peligro, versículo 3, se levantó y se fue para salvar su vida. Y vino a Berseba, que estaba en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino, caminó bastante. Y vino y se sentó debajo de un enebro y descansó, y deseando morirse, dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Quería morirse, y no era que lo querían matar allá afuera. ¿Por qué corrió? ¿Por qué se escondió si lo que quería era morirse? Era por temor, era por miedo. El miedo lo hizo huir y se escondió e hizo una oración. Versos más adelante, Dios lo sustenta, aún cuando se fue a esconder, aún cuando se desvió del propósito de Dios, porque se dejó llevar por el miedo. Pero Dios fue bueno y lo sustentó. No lo dejó. La mano de Dios seguía funcionando y haciendo obras a favor de él. A veces no podemos ver con claridad estas cosas porque dejamos que nuestros corazones sean invadidos del temor, del fracaso. No voy a poder, de esta no salgo, la cosa está difícil, la economía está siendo golpeada, los negocios no funcionan, me han bajado el sueldo, a otros le quitaron el trabajo. Esos temores hacen que usted pierda el conocimiento de lo que Dios, escuche esto, de lo que Dios está haciendo. Porque a pesar de que se quedó sin trabajo, usted sigue comiendo. Porque a pesar de que usted no tiene la afluencia en su negocio, Dios sigue haciendo la obra y usted paga las deudas. Usted está viendo la mano de Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Yo estoy viendo la mano de Dios. Así que yo le doy con certeza esta palabra de Dios, que a pesar de las situaciones difíciles, a pesar de los problemas, usted sigue en pie. Usted sigue siendo guardado por Dios. Aunque su matrimonio está a punto de perderse, todavía usted tiene a su pareja al lado. Todavía Dios está interesado en lo que Él quiere hacer con usted. Usted no ha perdido nada si usted no se ha salido del propósito de Dios. Es de humanos que usted siente el golpe, el temor, los ataques demoníacos. Jesucristo lo entendió. Él sabe de estas cosas. ¿Sabe por qué? Porque Él vino y nació del vientre de una mujer para entender estas cosas. Así que Él no es un neófito en estas cosas. Él sabe perfectamente de qué usted y yo adolecemos. Pero Él trajo grandes promesas del cielo para que usted y yo entendamos y creamos que no estamos solos. ¿Cuántos dicen amén a eso? No estamos solos. Elías pensó que ahora estaba solo. Venía asesinando a más de 300 hombres, profetas. Y con una palabra de una mujer salió huyendo y se escondió. Y se sintió desanimado. Y se sintió que sus fuerzas se habían perdido. Yo no sé cuál es la situación en la que usted vive, pero como está este mundo, todos estamos siendo apretados. Todos, grandes, chicos, hombres, mujeres, con dinero o sin dinero. Todos en sus niveles están siendo apretados. Pero quiere que le diga algo. Este es el consejo de Dios. No se salga del propósito de Dios. No se aparte del propósito de Dios. Abra sus ojos espirituales y saque cuentas y mire la realidad. Todavía Dios sigue obrando. Todavía Dios sigue operando. Todavía Dios sigue pagando cuentas. Todavía Dios sigue dándole salud a su familia. Aunque usted no se ha hecho un chequeo médico, aunque usted no ha llevado a sus hijos a hacer un chequeo médico como usted lo solía hacer cuando tenía los recursos, pero Dios sigue obrando a favor suyo. Dios sigue sosteniendo su familia. Dios sigue sosteniendo su economía. Usted sigue pagando a sus empleados. Aleluya. ¿Cuántos dicen gloria a Dios a esto? Usted no puede dejar a un lado las cosas grandes que Dios ha hecho. Usted no puede perder la fortaleza que Dios le ha dado en los momentos más difíciles, porque eso indica que todavía Dios está operando a favor de nosotros. Pero cuídese del engaño del enemigo, porque ¿sabe qué? El enemigo quiere que usted pierda eso. ¿Para qué? Para que usted se salga del propósito de Dios. Si usted se sale del propósito de Dios, es posible que Satanás venga con todo contra usted. ¿Por qué? Porque usted estaría desprotegido de Dios. Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Asegúrese de estar en el propósito de Dios. Usted no está aquí por su propia cuenta. Usted está aquí por propósito de Dios. Aun cuando Elías huyó, él no huyó por su propia cuenta.
Dios lo llevó a un lugar desierto. ¿Cuánto miedo le tenemos a los desiertos? Y son en los desiertos donde Dios habla. Por eso algunos no quieren ir al desierto. Quieren estar donde hay gente, donde hay alguien que les haga porra, que les haga barra. Pero no nos gusta estar en el desierto donde Dios, en tu problema, ese es tu desierto. En tu escasez, ese es tu desierto. En tu angustia, en tu necesidad, ese es tu desierto. Abra su oído. Y ahí Dios le proveyó a Elías. Siga leyendo conmigo. Esto está muy interesante. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Y he aquí, luego un ángel le tocó y le dijo: levántate, come. Y entonces él miró y he aquí, estaba el alimento, ¿verdad? Estaba la provisión, estaba lo que él necesitaba. Sabe que lo primero que Dios quiere es fortalecernos. Nosotros tenemos un problema, nos debilitamos, somos seres humanos, perdemos las fuerzas, perdemos las ganas. ¿A usted no le ha pasado? A mí sí me ha pasado. Usted no cree que nosotros estamos aquí porque somos los perfectos, los que más unción tenemos, sentimos. No, somos los que tenemos problemas, los que necesitamos que Dios nos alimente. ¿Por qué usted está en esta iglesia? Porque usted necesita un alimento que cambie su destino, que cambie su forma de pensar. Una semilla como el maná que suplió Dios en el desierto para alimentar a su pueblo, pero no era enviado el maná para que el hombre guarde, sino para que se alimente diariamente de la mano del poder de Dios. Cada noche o cada mañana de culto, como hoy domingo, usted tiene que venir con un corazón abierto de creer que hay un alimento para su vida, que hay una palabra que lo va a cambiar, que hay una palabra que le va a quitar el temor, que hay una palabra que le va a dar esperanza en medio de la situación que usted está viviendo, que hay una palabra de fe que lo va a llevar a traspasar esa dificultad que el diablo se la puso, pero que Dios le quiere dar una victoria. ¿Cuántos dicen amén a eso? Yo creo que Dios va a hacer algo grande sobre su iglesia. Dios no ha puesto su iglesia para esta hora para avergonzarla. Es la iglesia de Cristo la que será usada para que este país, este mundo, el mundo entero sea transformado, llevando a otros niveles de fe y de gloria. Porque Dios no viene a salvar una iglesia como que la viene a rescatar. Dios va a manifestar su gloria. ¿Cuántos dicen amén? Denle un fuerte aplauso al Señor. Gócese porque usted es la iglesia de Cristo. Usted es la iglesia victoriosa. Usted es la iglesia que Dios va a usar. De la mano de usted, Dios va a sanar enfermos. De la boca de usted, Dios va a alimentar gente. De la palabra que usted suelte, Dios va a libertar corazones. Aleluya. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Espíritu Santo, gracias. Usted no puede perder el propósito de Dios. El diablo va a hacer las suyas. De eso no se preocupe. Preocúpese de no perder el propósito de Dios. Preocúpese de no salirse. Si a Jesús lo tentó, ¿quién es usted para que no lo tiente? ¿Quién soy yo para no ser tentado? ¿Por qué a mí, Señor? ¿Por qué solo a mí? Si a Cristo lo tentó. Demos gloria, gocémonos en el Señor, porque la victoria que Cristo tuvo es la victoria que Él nos otorgó. Él lo compró en una cruz a precio de sangre. Eso es lo que nos pertenece. Es la victoria, no la derrota. Usted fue puesto para que Dios se glorifique sobre esta ciudad. Y usted está aquí para alimentarse de la palabra de Dios. Pero no se acomode, porque escuche lo siguiente. Versículo 6, ¿verdad? Entonces miró y aquí en su cabeza una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua. Y comió y bebió y volvió a dormirse. ¿Se da cuenta? No se acomode. Porque a veces somos muy acomodados. ¡Wow! ¡Qué palabra! ¡Qué poderoso! ¡Qué culto maravilloso! ¿Te diste cuenta? ¡Uy, la unción! ¿Sí viste lo que Dios dijo? ¡Wow! Lo que le dijo al hermano. Amén. Llega a la casa y se acomodó de nuevo. Y se guardó la unción. Levantó la almohada y puso la unción debajo de la almohada. Y volvió a tomar las riendas usted mismo y no dejó que el Espíritu Santo, con la palabra que le dio, haga la obra en su familia. Haga la obra en sus hijos. ¿Se da cuenta? Cómo somos propensos a acomodarnos. Pero diga conmigo, Dios es bueno. Dios es bueno. Y aunque Elías se acomodó y se pegó otra dormida. Versículo 7. Y volviendo el ángel, tuvo que venir de nuevo. ¿A cuánto los ha visitado vuelta la palabra de Dios?
¿A cuántos Dios vuelta le ha dicho, levántate? Porque estás ahí. ¿Sabe por qué? Él no se cansa de insistir en lo que Él ha propuesto hacer en nosotros. Él no pierde la fe ni la esperanza porque Él es la fuente de la fe. Es posible que usted pierda aquello, pero mientras Dios no lo pierda, yo no puedo perder, porque Él se encargará de volverme a despertar. A veces somos como los muchachos, me levanta mamá, y uno va y los levanta y se da la vuelta y se va. Cuando uno viene siguen durmiendo y se les hace tarde. ¿Y por qué no me levantó? Yo lo fui a levantar, usted fue el que no se levantó. Si Dios lo está levantando, Dios lo está despertando, usted es el que se sigue quedando dormido. Yo reprendo al diablo en el nombre de Jesús, porque si dormimos el tiempo se nos acorta. Versículo 8. Se levantó pues y comió y bebió y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Usted sabe lo que pasa en el monte Horeb, ¿verdad? ¿Qué pasó en el monte Horeb con Moisés? Ahí fue donde Moisés vio a Dios en una zarza que ardía y no se consumía. Después de haberse alimentado, Elías camina 40 días más adentro del desierto. Cada vez que usted recibe una palabra de fe, dígame si usted no es atacado por el enemigo. Dígame si usted no siente que el desierto está peor que antes. Dígame si usted no siente esos golpes. Pero entre más lejos usted vaya en dirección de la presencia de Dios, usted va a ver lo que Dios va a hacer y lo que Dios va a hablar. Porque Dios está interesado en hacer una obra poderosa sobre este país. Así que aunque es triste ver las situaciones en las que vivimos actualmente, nuestra esperanza debe estar en Dios, de saber que Dios va a hacer una obra poderosa, que Dios es el único que tiene el poder para cambiar a este mundo. Punto número 2. Sal de la cueva. Después de que este hombre llegó a este lugar, versículo 9, y allí se metió en una cueva donde pasó la noche, y vino a él palabra de Jehová, el cual dijo: ¿qué haces aquí? Ya no lo llamó, ahora le hizo una pregunta: ¿qué hace usted aquí? Yo no le digo: ¿qué hace usted aquí en la iglesia? ¿Qué hace usted aquí en Ecuador? ¿Qué hace usted aquí en Guayaquil? ¿Qué hace aquí? Usted no puede estar metido en la cueva y encerrado. Hay una necesidad allá afuera. Hay un trabajo que hacer allá afuera. Hay gente que necesita este aliento que usted recibe en este lugar. Hay gente que necesita esta palabra de fe que usted recibe en este lugar. Cuando Elías estaba encerrado en la cueva, Dios, en ese lugar donde comió y fue alimentado, luego se va 40 días y se mete en una cueva, se esconde con todo lo que Dios le había dado, con todo el equipamiento que Dios le había otorgado, con toda la unción, la palabra, con todo lo que se le había profetizado. ¿Qué hace usted con todo lo que Dios le ha dado? ¿Qué está haciendo usted con todo lo que Dios le ha encargado? Aleluya. El poder de Dios no se va a manifestar hasta que usted no ponga por obra lo que ya Dios le dio, lo que ya Dios le encargó. Así que, mi amado, hay un poder que se quiere manifestar, pero usted tiene que salir de la cueva. Hay gente que solo se ha acomodado, y damos gracias a Dios. Para eso son los cultos, para eso son las reuniones, para que usted venga y se alimente del poder de Dios. Pero la pregunta que el Señor nos hace: ¿qué estamos haciendo con todo lo que recibimos cada reunión en este lugar? ¿Estamos alterando la atmósfera de este mundo? ¿Estamos alterando la atmósfera de nuestra familia, que muchas veces no quiere conocer a Dios, no quiere servir a Dios, no quiere caminar hacia Dios? ¿Estamos alterando eso o estamos buscando nuestros propios beneficios? No pierda el propósito de Dios. No pierda el por qué Dios lo llamó, para qué Dios lo trajo. Dios conoce nuestras necesidades. Él las conoce claramente y Él las suplirá. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás, todas, dinero, ropa, comida, todas, el control de sus hijos,
la fidelidad de sus hijos a Dios, todas las cosas, todas las demás cosas serán añadidas. Dios sí es quien va a hacer la obra, pero asegúrese usted de acudir al llamado de Dios. El hombre estaba bien alimentado, no había pasado hambre en el desierto, Dios lo había sustentado. Pero Dios le dijo: ¿qué haces aquí? Porque con todo y eso se fue a encerrar en una cueva. ¿Qué haces aquí? ¿Qué hace usted con lo que Dios le ha dado? ¿Qué hace con lo que usted recibe en este lugar? Usted no va a descubrir el poder que usted tiene de parte de Dios hasta que usted no salga a hacer algo allá afuera. Hasta que usted no se atreva a hablarle algo a alguien. Me acordaba una alabanza hace unos días, muy antigua. Si sientes compasión por tus amigos, háblale de tu Señor. Hay gente que nosotros no conocemos. Yo no conocí a ese muchacho que antes vi. Pero es triste ver cómo una persona terminó su vida, terminó su día, por estar en el lugar equivocado y a la hora equivocada. ¿Qué hacemos con lo que Dios nos ha dado? ¿Qué estamos haciendo? Donde usted esté, donde Dios lo haya puesto, donde Dios lo haya asignado, asegúrese de estar haciendo la voluntad de Dios. Asegúrese de compartirle lo que Dios está haciendo con usted. Dele el testimonio de lo que Dios está haciendo con usted. Cómo Dios lo está puliendo, lo está formando, lo está fortaleciendo. Comparta la palabra de Dios. Elías se había acomodado y Dios tuvo que hacerle un llamado. Versículo 10. Él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto. Él sentía celos. Él sentía eso de por qué el mundo está así, pero no estaba haciendo nada. Pero no había salido de la cueva. Tenía un celo. Es posible que usted y yo tengamos celos de que queremos ver a este mundo cambiar, queremos ver a este país siendo transformados, pero la gente solo pone la confianza en las autoridades. Las autoridades han perdido el control. Los gobiernos han perdido el control, porque sencillamente todos confiaron en sus propias fuerzas, en sus propios métodos, en sus cálculos humanos, y todo esto les falló. Todo esto les ha fallado. Muchas veces queremos tomar el control de nuestros hijos, de nuestra familia, humanamente, y usted tiene que hacerlo, usted tiene que corregir, pero nunca se olvide de buscar la dirección de Dios, porque cuando hacemos las cosas en nuestra humanidad es que fracasamos. Ahí es cuando nos equivocamos, cuando buscamos las cosas por nuestras propias fuerzas. Ese es el grave error que se comete. No podemos buscar las cosas sin la dirección de Dios. No podemos movernos de lugares sin la dirección de Dios. Hace unos días atrás alguien me dijo: ¿y si sale un trabajo acá en tal ciudad, te vendrías? Créamelo que me retumbó la palabra en mi mente y en mi corazón, que me hizo sentir miedo, temor. Yo dije: ¿y si me salgo del propósito de Dios? Escuchaba a mi papá Nahum decir que lo que le da vida es hacer la voluntad de Dios. Lo que a usted le traerá vida es que usted esté en la perfecta voluntad de Dios. Porque si usted no sirve en la perfecta voluntad de Dios, no sirve para vivir. Yo vivo para servir, y si no sirvo, yo no sirvo para vivir. Así que eso me estremeció a mí. Porque muchos, escuche esto, no se asuste, pero tome muy en cuenta esto. Muchos corren en su necesidad por un trabajo. ¿Y sabe qué? Conozco de gente que me ha dicho: estoy ganando bien, tengo un trabajo, pero ya no siento lo que sentía antes. Me siento vacío, me siento muerto, ya no puedo servir como servía antes. ¿Se da cuenta cómo muchas veces somos propensos a movernos fuera de la voluntad de Dios? ¿Acaso Dios no sabe su necesidad? ¿Acaso Dios no sabe de lo que usted necesita ahora? ¿De lo que usted tiene que pagar? Pero cuidado, y ese es el motivo por el cual no se le presente Dios, sino que se le presente Satanás y lo saque de la voluntad de Dios. Por eso asegúrese de no salirse de la voluntad de Dios. La decisión que usted tome es muy importante, porque si usted toma una mala decisión y se sale del propósito de Dios,
usted puede perder muchas cosas. Puede encontrar una muerte espiritual, un vacío. Así que hoy el deseo de Dios es que nosotros tengamos muy en cuenta de no apartarnos, de no separarnos de ese llamado. Poner por obra lo que Dios nos ha dado. ¿Cuántos años más usted quiere estar así? ¿Cuántos años más usted quiere estar escuchando palabra poderosa? ¿Qué unción que sale de este altar? Y usted sigue en la cueva. ¿Será que usted está haciendo el propósito de Dios? ¿Por qué no cierra sus ojos ahí en su asiento donde está? Piense por un momento. Ahí con sus ojos cerrados. Solo piense. Ni siquiera hable, solo piense. ¿Estaré yo haciendo la perfecta voluntad de Dios? ¿Estaré yo tomando una buena decisión? ¿O me estoy saliendo del propósito de Dios? ¿Será que para esto me trajiste, Señor? Háblame, Espíritu Santo. Háblanos, Espíritu de Dios. Revélanos, Señor, el propósito por el cual tú nos trajiste a este lugar, Señor. Yo no tengo ninguna duda de que tú me trajiste. Esto te lo digo yo, Señor. Yo no tengo duda de que tú me trajiste, Señor. Pero te pido, Espíritu Santo, revélame el propósito. Dame la dirección. Dígale, Espíritu Santo. Ahora sí, dígale, Espíritu Santo, dame la dirección. Dame la dirección, Señor. Quita el temor de mí, Señor. Quita el temor, Señor. El miedo al fracaso, Señor. Porque si estoy en tu propósito, yo no voy a fracasar. Yo no voy a perder nada, Señor. Pero ayúdame, Espíritu Santo, a mantenerme dentro del propósito de Dios. Vamos, ore ahora. Ore al Espíritu Santo. Levante sus manos ahí con su rostro inclinado. Dígale, Espíritu Santo, ayúdame a no perderme del propósito de Dios. Ayúdame a no desviarme del propósito de Dios, Señor. Líbrame de tomar una mala decisión que marque mi destino, Señor. Ayúdame a tomar la decisión correcta, Señor. Ayúdame a recibir el trabajo correcto, Espíritu Santo. Tú conoces lo profundo del corazón de Dios. Dame dirección, Señor. Dame dirección para ese nuevo negocio que voy a poner. Padre, esa es tu voluntad. Ese es el lugar. Espíritu Santo, ayúdame, Señor, en el nombre de Jesús. Dígale, yo sé que me trajiste a este lugar, pero Espíritu Santo, yo no quiero estar acomodado. Ayúdame a obedecer al llamado de Dios. Ayúdame a servir en el propósito de Dios. Ayúdame a sumar en este lugar en el nombre de Jesús. Aleluya. Punto número 3. Créele al que te llamó. Se lo voy a repetir. Créale al que lo llamó. Usted no está aquí, como le dije hace un rato, porque alguien lo invitó. Eso fue muy bueno. Eso fue glorioso. Que usted lo hayan traído a este lugar, eso fue glorioso. Eso fue lo más precioso. Yo vivo agradecido. Mi abuela en paz descanse, que me llevó a la iglesia, me llevó a conocer a Cristo. Esa fue la mejor decisión. Pero ahora nos toca creerle al que nos llamó. ¿Y sabe quién lo llamó a usted? Lo llamó Dios. Porque usted estaba perdidos. Estábamos perdidos, muertos en delitos y pecados. Estábamos sin destino. Y Dios se interesó en darnos un destino, darnos un camino, darnos un propósito. Así que si Dios lo llamó a usted, créale al que le llamó. Es muy interesante cuando Dios se le aparece a María, la famosa María, la madre de Jesús, una mujer virgen. Muchos se enfrascan solamente en que era una virgen. Era necesario que sea virgen, porque era la única forma de saber que lo que venía era de Dios. Si ella hubiera estado con un hombre, cualquiera diría fue un hijo de otro hombre, de cualquier ser humano. Pero la virtud no era que sea virgen. ¿Sabe cuál fue la virtud más grande de María? Que cuando el ángel se le apareció, ella no dudó, sino que con su fe recibió el don de Dios, la bendición de traer al mundo al Hijo de Dios. Usted tiene que entender algo. Es su fe la que va a hacer que usted cargue el propósito de Dios. Alguien me preguntó hace unos días, ¿cómo sé cuál es el propósito de Dios? Cuando Dios le habla a usted y usted crea lo que Dios le dijo, usted estará seguro de que ese será el propósito de Dios. Y el propósito de Dios, si usted lo cree, se va a manifestar con poder y gloria. Dios no lo va a desamparar, pero asegúrese de creerle al que lo llamó. Alguien diga amén a esto. Dele un aplauso al Señor, porque esto es poderoso.
Usted no puede dudar de aquel que lo llamó. Será tentado, será confrontado, se probará su fe. Pero ¿sabe lo maravilloso? Esta mujer le creyó. Yo no sé de usted las películas que usted ha visto, pero no fue fácil. Porque ella también tenía papá, tenía mamá. María tenía padres. Aparte de eso, ella tenía que enfrentar a padres que no creían que el Espíritu Santo era quien la había embarazado. Ellos pensaban que se había acostado con un hombre en secreto. Aún sus padres no creyeron. Así que ella tenía que creer. Y creer hasta que nazca lo que ya en ella estaba. Pero que la gente no creía que era de Dios, sino que creían que era de otro hombre. Aparte, María ya estaba separada por un hombre llamado José. Esto es poderoso. Abra su corazón. De José no se habla mucho. Hace unos días que papá predicaba, me llegó muy fuerte a mi corazón esto. Y dije, wow, nadie le toma en cuenta a José. José solamente era el padrastro de Jesús, que lo ayudó y lo acompañó. Pero nadie se dio cuenta que José también tuvo que creer. Y no creer como algunos creen. Había una oposición. Era su novia, era una virgen, que él sabía que era virgen. Pero cuando ella regresa, me imagino yo, de un viaje, y después de ese viaje que el Señor procrea en ella del Espíritu Santo, un ser divino que era Jesús, aparece con una barriguita pequeña de 3-4 meses. Y cuando José ve a su mujer y ve eso no fue fácil para creer lo que esta mujer le dijo, ¿no? Del Espíritu Santo, del Espíritu Santo. Dígame usted si eso es fácil creer. Si usted tiene una novia y ya la separó y de repente le aparece embarazada, ¿usted le va a creer que es del Espíritu Santo? Usted necesita fe para creer eso. Y fe no de un día, ni de 2 días. Fe de 9 meses hasta que nazca. Santo Espíritu de Dios. La fe no es para un día. La fe es lo que lo va a sustentar a usted y le va a dar vida sobre esta tierra. La fe es lo que le va a dar victoria. Este hombre tuvo que creer. ¿Y sabe qué? Vino el Salvador a la tierra por 2 personas que le creyeron a Dios. 2 personas muy importantes. 2 personas que le creyeron a Dios. Usted quiere que este planeta, este país cambie. Usted quiere que su familia cambie. Usted quiere que su esposa, sus hijos cambien. Usted quiere ver un mejor porvenir en esta ciudad. Usted quiere ver que esta ciudad, Guayaquil, cambie, sea transformada. Necesitamos tener fe. Necesitamos creer a lo que Dios nos ha llamado. Necesitamos creer a lo que Dios nos ha llamado a hacer en las calles. Usted necesita saber y entender que Dios lo ha llamado con un propósito. Es de salir a las calles y llevar este evangelio, predicar con amor y compasión, sembrándonos con el tiempo, sembrándonos con dinero, haciendo la voluntad de Dios. Y este país cambiará, no solo por las oraciones. Este país cambiará por la fe que usted tenga en lo que Dios le ha dicho, para lo que Dios lo ha llamado. Así que ¿cómo se demuestra esta fe? Cuando usted salga, cuando usted camine, cuando usted no se desvíe por ninguna otra cosa, sino que camine por el camino de la justicia, de la rectitud, no esperando la respuesta de Dios sobre nosotros, sino sobre este país que lo necesita. El resto Dios lo hará en nosotros. Lo que usted y yo necesitamos, Dios lo va a hacer. ¿Cuántos dicen amén a eso? Mi milagro viene, mi bendición viene, pero el deseo de Dios es que usted salga a hacer la voluntad de Dios. Aleluya. ¿Cuánto tiempo más? ¿Cuánto tiempo más usted va a estar en la cueva? ¿Cuánto tiempo más usted va a salir de este lugar con una palabra de unción y no hace nada? Esto golpeó mi corazón, porque ese llamado es el que Dios está haciendo ahora. Para este tiempo te llamé, para este tiempo te traje, para este tiempo te puse aquí, porque ahora es la hora. Usted no está aquí por error. Usted está aquí porque Dios tiene un propósito de Dios. Quizás usted se encontró con el pastor, con algunos hermanos en un partido de fútbol, pero no fue un error, no fue un partido de fútbol, fue un propósito de Dios para traerlo a un lugar donde Dios le va a mostrar su destino, su propósito. Aquí es donde Dios le va a revelar para qué Dios lo trajo, para qué Dios lo puso en este lugar.
Asegúrese de no salirse del propósito de Dios. Cuídese de no salirse del propósito de Dios. El mensaje, el título es: no abandone el propósito de Dios. No importa cuánto lo golpee el mundo, no importa cuánto lo critiquen, no importa cuánto le digan volviste a la iglesia. Si le fallaste, agárrese del propósito de Dios. Séale fiel al que lo llamó. Créale al que lo llamó. Créale al que lo llamó, y Él hará su obra. ¿Cuántos dicen amén a esto? Él hará el milagro. Él cambiará los destinos. Él proveerá. Él bendecirá. Él honrará a los que le honran. Aleluya. De acuerdo a su fe será hecho. De acuerdo a su fe será hecho. De esa forma vino nuestro Salvador. ¿Y sabe qué? Estoy a punto de terminar con lo que le voy a decir. El libertador de nuestras vidas, el más precioso de todos. Mucha gente cree que porque era el Hijo de Dios, era el Hijo de Dios. El Hijo de Dios cargaba carne, cargaba un cuerpo, sentía hambre, también fue criticado, lo persiguieron. ¿Sabe que por predicar la verdad lo quisieron matar antes de tiempo? Porque dijo: yo soy. He aquí, yo soy. Tú eres un hereje, eres un mentiroso, te proclamas rey. ¿Estaba mintiendo Jesús? Estaba diciendo la verdad. Pero Él también sufrió ese rechazo. No creyeron en Él. Hubo un lugar donde fue y libertó a un endemoniado, pero nadie más creyó. ¿Y por qué no hubieron más milagros? La palabra dice claramente: porque no creyeron. No era el mismo Jesús que sanaba. No era el mismo Dios, el Hijo de Dios. No era el que resucitó a Lázaro. Tenía poder. Usted tiene poder. Usted tiene poder. ¿Usted cree eso? No, usted parece que no lo cree. Usted tiene poder. Hasta que usted no entienda que usted tiene un poder de Dios, usted va a dudar de estas cosas. Usted necesita creerle a Dios. Mire, Dios se encargará, con las mismas circunstancias, de demostrarle a usted que usted tiene un poder a su disposición. Y ese es el poder de Dios. No se salga del propósito de Dios. No se salga del propósito de Dios. Agárrese de Él. Sírvale a Él. Ámele a Él. Obedézcale a Él. Confíe en Él. Adversidades van a venir, pero si usted está en la perfecta voluntad de Dios, no, yo me voy a otra iglesia. Aquí me molestan mucho. Y si este es el propósito de Dios, moldear tu carácter, enseñarte, afirmarte, hacerte dar pasos grandes de fe. Algunos invierten dinero en las noches para venir a este lugar. ¿Usted se va a dejar llevar por el temor? ¿Usted piensa que Dios lo llamó para que ahora usted se encierre en la casa y yo no puedo ir a la iglesia porque estoy muy lejos, estamos siendo amenazados? ¿Usted piensa que Dios lo va a hacer quedar en vergüenza? ¿Usted piensa que Dios no tiene el poder para protegerlo? A Elías lo protegió de 300 profetas. Y en un momento el miedo le hizo pensar que Dios no tenía poder para hacerlo. Y luego lo llama y lo vuelve a regresar por el mismo camino que él había oído de Dios. Hoy el Señor quiere que por el mismo camino, aleluya, que usted corrió de su presencia, vuelva a su presencia. Porque usted tiene algo que hacer que Dios le ha designado hacer. ¿Cuántos años más usted va a pasar en la cueva? ¿Cuántos años más usted va a desperdiciar pudiendo ver la gloria de Dios con todo lo que Dios le ha dado? Santo Espíritu de Dios. Todavía hay duda en muchos. Es que usted no va a ver ese poder hasta que usted no ponga las manos sobre el arado, sobre lo que Dios quiere hacer. Algunos van a ser empujados para que usted crea. Así que aún ahí Dios está a favor suyo. Dios sustentó a Elías. Dios bendijo a Moisés para sacar a este pueblo de Israel. Y Dios bendijo a María y a José para cuidar al niño
hasta que cumpliese el propósito de Dios. Y Jesús, el mismo Hijo de Dios, que tenía una humanidad que fue maltratado, nunca se dejó desviar del propósito de Dios. Papá decía, y esto lo vive uno a la actualidad: buscamos a Dios, oramos al Señor y vienen problemas, vienen dificultades. Casualidad, Jesús 40 días de ayuno, el primero que se le aparece fue el diablo. Eso me pareció muy interesante. Y nosotros queremos que Dios nos abra el cielo, descienda un rayo con flores, un arco iris, y a Jesús se le presentó el diablo. ¿Seremos nosotros mejores que Jesús? De ninguna manera. Pero sí se necesita que nuestras vidas sean probadas para que usted pueda mostrarle al diablo que usted le ha creído a Dios. Y le dijo: manda que estas piedras se conviertan en pan. ¿Por qué? Porque tenía hambre. Él no tenía que hacer nada sobrenatural para que la gente crea que él era el Hijo de Dios. Quizás ahora usted físicamente no se muestre que usted es el Hijo de Dios, porque cuando usted ora por los enfermos se sanaron en el mismo momento. Quizás usted no se muestre porque usted no tiene todavía un carro, y muchos duden de que usted sea un hombre de Dios. Pero ¿sabe qué? Usted no necesita probarle nada a nadie. Usted solo necesita hacer la voluntad de Dios. El Señor dice: yo honro a los que me honran. En su secreto, en su tiempo más oscuro, honre a Dios, busque a Dios, sirva a Dios, sígale a Él, créale a Él, y usted va a ver lo que Dios va a hacer. Yo creo firmemente, lo creo con todo mi corazón. Yo se lo he dicho a mi Señor: lo que la gente diga, lo que la gente piense, como nos cataloguen por las cosas que pasan ahora en esta actualidad, no son las que yo le voy a poner interés. Yo le voy a poner interés a lo que Dios me ha dicho que va a hacer. Y usted y yo tenemos que tener una esperanza firme en lo que Dios ha dicho. Usted no va a quedarse como está ahora. Usted no se va a quedar con esa enfermedad. Usted no se va a quedar con ese problema. Si usted sigue en la voluntad de Dios, algo va a suceder. Aleluya. Dele esa gloria a Dios. Glorifíquele, dígale: gracias, Padre, yo lo creo. Agarre eso, agarre eso, agarre eso. Yo creo por un milagro. Yo creo que no voy a fracasar. Yo creo que tú me vas a dar la dirección. Aleluya. Levante su mano, aleluya. Póngase de pie, por favor. Espíritu Santo de Dios, glorifícate, Señor. Glorifícate en esta mañana, Señor. Espíritu Santo de Dios, de acuerdo a su fe será hecho. De acuerdo a lo que usted sabe que Dios le dijo, será hecho. Si Dios ha prometido a sus hijos, si Dios ha prometido a su pueblo que Él estaría con nosotros hasta el fin de los días, es porque Él estará con nosotros. Él no nos ha desamparado. Hemos huido, nos hemos equivocado, nos hemos apartado, pero Él nos sigue llamando. Él nos sigue llamando, Él me sigue buscando. Él lo ha traído a este lugar solo para que usted entienda que hay esperanza, hay un propósito, hay un poder de Dios para hacer milagros. Su familia será salva.